astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Raúl Fraga, agradeciendo como siempre que nos sigan en este espacio de periodismo digital y análisis político, la agenda del emprendedor de astele.tv. Y como siempre doy la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia y participación de dos especialistas en el estudio de las religiones y la política. Damos la bienvenida al maestro Fred Álvarez. Bienvenido, Fred Álvarez, ampliamente conocido como analista político y, como él mismo se define, soñador enamorado de la vida y un aficionado a la poesía. Fred Álvarez publica sus colaboraciones en diversos medios impresos, electrónicos y digitales. Es comentarista en radio y televisión sobre asuntos de religión, política, derechos humanos, discriminación y asuntos de seguridad nacional. Y también damos la bienvenida al maestro Óscar Moa. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Nos da mucho gusto recibir a Óscar Moa. Él es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación con un diplomado en Periodismo de Investigación por la Universidad Iberoamericana. Durante 3 lustros trabajó en el área de comunicación social de la Procuraduría General de la República y durante 10 años ha colaborado como locutor en diversos noticiarios y programas de televisión. Fue secretario técnico en la Legislatura 62, en la Comisión de Derechos Humanos, coordinador de vinculación con ministros de culto en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Actualmente es presidente de Libertad y Dignidad Asociación Civil y colabora en temas religiosos, publicando en el portal Eje Central que dirige el periodista Raimundo Rivá Palacio. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Como sabemos y como ustedes pueden ver, vamos a tener una muy interesante y documentada discusión para enriquecer justamente la polémica sobre la cartilla moral en los tiempos, en la era de la Cuarta Transformación. Y para entrar, damos pauta y paso al cartón de esta semana de nuestro colaborador, Luis. Bienvenido, Luis. Gracias, Raúl. Y bueno, pues en el cartón del día de hoy me voy a referir precisamente a la cartilla moral. Pero para referirnos a la cartilla moral tenemos primero que referirnos a la cartilla inmoral. ¿Cuál es la cartilla inmoral? Aquella que se rige por un lenguaje de códigos antiéticos, yo así la considero, lenguajes políticos antiéticos. Vamos a entender esto. Tenemos aquí en la imagen, pues aquí al sector protagonista de la verborrea, de la salivación, ¿verdad? Que nos habla, que proyecta un México, o al menos una clase transparente, clase política, habla en favor de la honestidad, de la transparencia, como comento. Pero bueno, ¿qué hay detrás de estas largas lenguas? Bueno, pues aquí estamos observando que evidentemente lo que tenemos es que estos hombres pues se convierten en grandes coleros, ¿verdad? Tenemos aquí las grandes colas. ¿Qué hacemos ante esta situación? Evidentemente hay que levantar nuestro puño como poder ciudadano para transformar todo esto y que finalmente la justicia se vaya dando en dirección de las causas sociales, de los intereses ciudadanos. Muchísimas gracias, el cartón del día de hoy. Excelente tu cartón, muchas gracias, Luis. Gracias. Muy interesante. Gracias. Y para entrar en materia,
con la voz, la mirada crítica y documentada de nuestros invitados. La pregunta para quien de ustedes quiera arrancar es: ¿cómo debemos interpretar este discurso reiterado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre impulsar la cartilla moral? ¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles son también las implicaciones que esto tendrá o que ya tiene? Bueno, primero que nada, pues ha sido toda una discusión el manejo del presidente de la República en Palacio Nacional, en un mensaje no solo de cartilla moral, sino incluso el manejo de textos bíblicos. Cierto. En muchas de sus conferencias mañaneras. También el acercamiento que ha tenido el presidente con algunos ministros de culto preferidos, uno de ellos ya no tanto, que es el padre Solarín, sacerdote católico y un defensor de los migrantes. Sí. Lo menciono porque fue uno de los oradores que hubo en aquella reunión en Tijuana. El otro es pues no sé si sea pastor, pero sí un evangélico, que es Arturo Farela, que preside una organización Confraternice, que es el pastor de cabecera del presidente López Obrador, y quien es el que más ha fomentado este asunto de la cartilla moral. Incluso ha declarado en algunos medios que él ora con el presidente y que va a distribuir, hagan ustedes el favor, 10,000 cartillas morales, pues nada, si se le compara con las miles o quizá millones de Biblias que distribuyen todos los grupos cristianos evangélicos en este país, y los cristianos en general. En ese sentido, esto ha generado un posicionamiento de decir que se está violando el Estado laico. Hace unos años, nuestros legisladores modificaron el artículo 40 constitucional para colocar justamente que México es una república representativa, federal y laica. El concepto de laico estaba antes únicamente en el artículo 3 constitucional para hablar de la educación, y a partir de allí este artículo 40 quedó ahí, pero también conjuntamente con eso se reformó el artículo 24, donde se amplía la libertad religiosa. Esos dos artículos, pues metiendo todas las reformas desde el 91 a la fecha en materia del artículo 130 y en materia de ministros de culto y de libertad, pues ha generado un debate si hay o no una violación a la ley. Incluso lo vimos también con un pastor, un ministro de culto de la Iglesia Luz del Mundo, donde usa bellas artes y se intenta también ahí violentar la cuestión del Estado laico. Esto pues ha generado todo un ruido. Yo tengo un posicionamiento de que no hubo ninguna violación ahí a la ley, porque no se ha reglamentado ni el 40 ni el 24, y la reglamentación del artículo 130 y las reformas del 91, 92, con la ley de asociaciones religiosas y culto público, han quedado rebasadas, sobre todo con los cambios al artículo 1 y a todo este cambio de los artículos en el 2011 y 2014 en materia de los derechos humanos, donde hoy la ley, sobre todo los tratados internacionales, son equiparables a la ley. Por lo tanto, estamos ante una situación, yo diría, indefendible o de falta de aplicación de la ley. Y toda vez que esta ley la debe de aplicar el Ejecutivo, le hace la Secretaría de Gobernación, claro, pues cómo aplicarle la ley al presidente de la República. Es uno de los dilemas. Cierto, y en ese sentido, Óscar, ¿a qué atribuyes que López Obrador tenga que retomar una cartilla moral de tantos años y que la adapte para querer supuestamente sensibilizar en valores morales a la gente? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo digo que es un misterio. No ha querido definirse religiosamente el presidente de la República. Cuando le dicen que es católico, se le resbala. Cuando le dicen que es evangélico, lo toma bien. Usa, como dice mi amigo Fred, frases, citas bíblicas. Y quiero agregar algo. El pastor Farela no tiene una iglesia.
tiene una oficina de trámites, es gestor. Él es el que lleva a cabo todos los registros, que la gente se acerca a decirle yo quiero ser AR, así que él se encarga de tramitar eso ante asuntos religiosos de gobernación. Y llegó a tener 500 asociaciones religiosas, el apoderado legal, y hoy solamente tiene 140, un poquito más. Eso no representa que tenga 7,000 templos, no representa ni siquiera la mitad de eso. Está inflando datos para algún beneficio posterior que él quiera tramitar. Por eso han protestado varios grupos Sí, evangélicos. de ¿cierto? las iglesias grandes, y han dicho que se desligan de él. Pero hay otra cosa. En México no leemos. La cartilla moral va a servir para calentar anafres, si es que se la dan a algunos miembros de las iglesias. Y aquí el pastor Farela tiene 3 retos muy importantes. El primero es, ¿cómo les va a hacer leer una cartilla si ni siquiera leen la Biblia? La gente sí, los evangélicos sí tienen incluso 1, 2 y hasta 10 Biblias. Somos coleccionistas de Biblias, pero no lectores. No leemos nada, no leemos. En México no se lee ni siquiera un libro por año en el promedio general. Muy bien, si nos permites, después de la pausa vamos a saber cuáles son los otros 2 retos. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Óscar Moa, ¿cuáles son los otros dos grandes retos que referías? 1, hacerlos leer la cartilla. 2, convencerlos de que la cartilla es mejor hablando moralmente que la Biblia. Eso sí, todos los evangélicos conocemos que hay proverbios, salmos y muchísimas enseñanzas dentro de estos 66 libros. Y la cartilla es una mini Biblia extractada y muy light. No los va a poder hacer difundir algo en lo que no creen. Y tercero, y que es lo más difícil, y se van a poner a llorar cuando les digan tienen que repartir esto con sus propios recursos. Ir a la vuelta o ir a 3 o a 10 calles o a la otra colonia implica un gasto. Los testigos de Jehová lo hacen. Pero con sus propios recursos. Y ellos no tienen dinero para salir a repartir y nadie va a poner para repartir algo en lo que no creen. Y lo creen a medias, pero creen más en la Biblia, así que mejor dennos Biblias y las repartimos gratis y le invertimos. Pero como no es una Biblia y es un folleto, va a servir mucho para las piñatas. Pero aquí hay un detalle. Tengo entendido que cuando Martín Luis Guzmán escribió este libro, la cartilla moral, fue por encargo de un secretario de educación también para repartir a las escuelas. Alfonso Reyes, perdón. Entonces, ¿qué logró de aquel tiempo en que se repartió y todo esto? Era una especie de formador de ciudadanos, era un libro de civismo, una gacetilla para formar ciudadanos. Él era un escritor, un poeta, alguien muy letrado que daba clases en lo que después fue la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a premio Nobel, y todo eso lo extracta en esta serie de pasos a seguir para ser un buen ciudadano, un excelente vecino, un padre de familia ejemplar. Sin embargo, dice casi textual la introducción que hace López Obrador en la cartilla, dice para que los ciudadanos den buena fe y sean respetuosos de la pluralidad y de la diversidad. Y es lo que menos tienen las iglesias evangélicas, al menos con un sector que es el LGTBIT. Claro. No son tan respetuosos con ellos. Y los pone a repartir. Yo me imagino a un pastor que llegue a una casa donde hay un matrimonio monoparental o un matrimonio de personas del mismo sexo, a quererles implantar una situación en este sentido y que no sean bien recibidos. Ahí va a haber una gran decepción. Es cierto. ¿Cuál ha sido la respuesta inicial de la Iglesia Católica sobre esta cartilla moral? Fredo Álvarez. Bueno, de inmediato la conferencia del episcopado, en voz de uno de sus obispos, creo que fue el de Morelia, dijo que ellos no iban a entrar a ese asunto. Ellos obviamente traen otros posicionamientos. Ellos incluso en algunas diócesis como la de la Ciudad de México tienen distribuciones de algunos otros documentos. En la arquidiócesis primada existe el documento semanal de la fe que se vende en 5 pesos y eso está reciclándose cada semana. El presidente de la República no consideró a la Iglesia Católica, consideró únicamente a un sector muy pequeñito de los grupos cristianos, y no lo dije hace rato. Por ejemplo, el señor Varela fue de los oradores en la reunión aquella de Tijuana, Baja California. Ahí sí, creo yo, un ministro de culto hablando de Dios y hablando de los Estados Unidos, de los padres fundadores, etcétera. Nadie dijo nada. ¿Quién seleccionó? Y el otro error, decir que es el representante de las iglesias cristianas evangélicas de México. Si no mal recuerdo, debe de haber de poco más de 4,000 registros en la Secretaría de Gobernador de los 9,000 que existen de todas las denominaciones. Tú no puedes atribuirle, ni la misma Sociedad Bíblica que tuvo tanta fuerza con la Secretaría de Comunicación Social de las iglesias cristianas que participó en las pláticas en San Cristóbal, en los diálogos de catedral con don Samuel Ruiz, que tenía, digamos, un cierto cohesión.
fue considerado como decir, somos los representantes de una comunidad. Tú puedes decir incluso en la Iglesia Católica tampoco. Creo que es un problema de muchos colegas periodistas que le preguntan al obispo del lugar, ¿qué opina la Iglesia Católica de esto? Bueno, la Iglesia Católica no opina, porque la Iglesia Católica son todos los católicos y obviamente la jerarquía, los ministros de culto, y no tienen una opinión, única, sino que es diversa, depende del momento. Quizá la voz del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica sí sea concebida, o el presidente de la Conferencia del Episcopado, que acaba de emitir un posicionamiento apenas sobre los hechos lamentables de El Paso, Texas. Ahí sí puede considerarse, pero en las iglesias cristianas hay metodistas, bautistas, presbiterianos, testigos de Jehová, hasta la luz del mundo, aunque no sean considerados a veces y que ya también se desligaron y se desmarcaron y dijeron, nosotros no vamos a repartir la cartilla moral, igual que los masones. Igual, pues, entonces este asunto ha sido, creo yo, una especie, con todo respeto, lo digo de chiste, y además 10,000 ejemplares. No es, hay que tomar y seguir el ejemplo de los testigos de Jehová. Eso sí tocan la puerta y no te dejan el documento por abajo, sino tienen que entregártelo en propia mano y hacer un convencimiento. Y si puedes aportar una cantidad, lo hacen. Esos cuates sí hacen una verdadera labor y mucha gente pues ni siquiera les abre la puerta. Yo no me imagino al pastor Farelo o sus seguidores tocando la puerta y queriendo convencer con la cartilla moral a nombre del presidente de la República, lo cual me parece absurdo, porque en este país existen todas las creencias que hay en el mundo. Hay de todos, incluso no creyentes. Hay hasta creyentes del Niño Fidencio, de la Santa Muerte, de platillos voladores. En fin, y hay gente que tampoco no cree. Claro. Entonces, esto es lo plural y hay que respetar este asunto. Pero aquí hay algo muy fundamental. ¿Qué inspiró al presidente López Obrador el hacer y retomar esto? ¿Por qué? Yo creo que su inspiración viene desde el PES. Desde que conoció el Partido Encuentro Social, desde que conoció a Hugo Eric Flores. Sí. Hugo Eric llega y le vende todo el abanico y le dice, somos los representantes de tantos millones de votos a nivel nacional. Claro. López Obrador no es tonto, no le compra la idea, pero le compra las curules que le genera el PES. 8 en el Senado y muchas locales y federales también. Claro. Eso mismo, el mismo fenómeno se da con Arturo Farela y le dice, yo represento a un sector muy importante de las iglesias evangélicas, podemos hacer esto y vamos a difundir y podemos hacer 1000 cosas. Yo creo que tanto la secretaria de Gobernación, que se reunió con López Obrador, con líderes evangélicos antes de que tomaran posesión, como la subsecretaria, como el director de Asuntos Religiosos, le pasaron al menos una tarjeta informativa de quién era Arturo Farela a López Obrador. Él la checó, lo vio y dijo, sí nos sirve. Para los planes políticos que tengamos, sí nos sirve. Y entonces le compra la idea y yo creo que va a terminar igual que terminó el director del PES, okay. El presidente. Que fue defenestrado prácticamente, ¿no? Le deshizo todo, pero... Es el de Morelos, entonces es superdelegado. Sí, pero ya nada más quedó él solo después de todo el teje-maneje que tenía a nivel nacional. Le está haciendo creer Farela al presidente que en verdad hay una red muy estructurada a su servicio para poder distribuir y darle difusión a los programas sociales que tiene, lo cual es una mentira. Hay un dato más de toma y daca que hay que mencionar. Sí. El presidente de la República, pues sí pide, pero también da. Algunas gentes, asociaciones civiles vinculadas a Confraternice de Farela, le dieron medios de comunicación, sobre todo estaciones de radio. Es un pues de toma y daca. Ahí sí se les dio, no a las iglesias, sino a asociaciones civiles, y hay que consultarlo en RTC, porque sí hay algunas concesiones recientes. En IFETEL. IFETEL. Pero aquí hay un dato importante. Las situaciones que llegan y piden estaciones de radio y de televisión, concesiones, claro,
Pero el presidente conoce también que hay más de 180 estaciones que están funcionando desde hace años, todas piratas, pero les están otorgando algunas concesiones por debajo del agua. Por debajo del agua. Entonces, ¿qué le conviene al gobierno? No, sí, ¿Qué le conviene al gobierno? Le conviene decir, bueno, te doy, así como ya las ha otorgado a algunos evangélicos que han cumplido con todos los requisitos anti-FETEL, les han concesionado estaciones de radio y de televisión, te las doy para difundir la cartilla. Muy bien, Eso después de la estaría pausa bien. seguiremos Perfecto. con esta muy interesante disertación. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos tratando el tema de la cartilla moral con nuestros amigos Óscar Moa y Fred Álvarez. Óscar, ¿cómo ha llegado a
a la gente esa petición de acceder a cargos públicos por parte de los evangélicos y de otras corrientes religiosas? En la mente del pastor Farela siempre ha estado la puesta en marcha de un partido político. No es nuevo esto. Desde 92 él propuso que se hiciera un partido político. Incluso hay notas por ahí en algunos medios en donde decía él, ya incluso tenemos el nombre y el logotipo. ¿Qué tal? Pero se asesoró mejor y le dijeron no es tiempo, no se vale, no se puede. Y la Constitución, como dice Fred, marca a los pastores, a los ministros de culto como ciudadanos de segunda. No les permite reunirse políticamente, no les permite hacer declaraciones a favor o en contra de un candidato, no les permite criticar al gobierno. Sin embargo, ahora en esta 4T, es la época en que mayor número de notas periodísticas han tenido las iglesias evangélicas, como nunca en toda la historia de México. Bueno, no solo eso, antes no existían para los medios electrónicos. La radio y la televisión jamás dieron una apertura a una entrevista con algún pastor, nunca. Solo los medios impresos, algunos especializados, y empezaron a destacar algunas notas, siempre casi de intolerancia religiosa, pero de política muy poco. Y en esta 4T, bueno, hay una apertura impresionante. Hasta medios de comunicación están teniendo las iglesias cristianas evangélicas ya oficialmente. Incluso la semana pasada, Oscar, Fred, fuimos testigos de cómo en el programa de Julio Hernández López en el grupo Radio Centro hubo una acalorada controversia entre Arturo Farela y Bernardo Barranco. Seguramente. ¿Es correcto? Sí. Sí, lo viste. Yo no lo vi, pero sí vi el resumen, digamos, Sí. que me platicaron. Debo decir que Farela tiene razón en cuanto está planteando aspiraciones políticas. Sí. Y como Moa lo dice, cuando se discutió en este país la reforma a varios artículos constitucionales para abrir y darle personalidad jurídica, no a la Iglesia Católica, sino a las iglesias en general, hubo toda una discusión y hubo muchas restricciones, tanto en la Constitución como en la ley, sobre todo en el 130, de considerar al ministro de culto como un ciudadano de segunda que no podría participar, que le estaba vetado, bajo ciertos condicionamientos como colgar los hábitos 5 años antes, cuando, por ejemplo, los militares era 6 meses, una serie de limitaciones. Eso fue en 92 con la ley. Desde entonces este país ha cambiado. En el año 2001 hubo una reforma al primero constitucional donde dice que nadie puede ser discriminado por tal motivos, incluyendo el religioso. Entonces ahí, no me puedes discriminar. Después hay una reforma en materia de derechos humanos, varios artículos constitucionales, para ampliar la libertad y entonces darle y usar el principio pro persona. ¿Qué significa esto? Es el derecho a la persona. Entonces el ministro de culto puede, si desea, llevar una ruta, irse a una acción de inconstitucionalidad y llevar el caso ante la Corte, porque un artículo constitucional lo limita, pero otros le permiten participar en política. Incluso, insisto, este país ha aprobado con las reformas en materia de derechos humanos todos los tratados internacionales, sobre todo el Pacto de San José, donde nadie puede ser limitado a participar. Tiene también el tema del derecho a la libertad de expresión y esto le amplía una serie de derechos. Entonces, Farela en ese sentido, y con todo respeto a Bernardo, sí, el 130 lo limita, pero los demás artículos se lo permiten. Entonces, una ruta puede ser la Corte. Ellos piden modificar el 130 para quitar este requisito, pero no hay necesidad, hombre. Este país, mi querido Raúl, mi querido Pepe, Moa, ha tenido legisladores, ministros de culto. Eso. Y ni siquiera se han dado cuenta. Porque para la mayoría de la gente el ministro de culto cree que anda con alzacuellos y con sotana. No, no, no. La mayoría de ministros de culto de este país son, sobre todo, no católicos. 19,000 son católicos, de 90,000
Entonces, tú puedes encontrarte con alguien que sea ministro de culto y ni sepas. Sí, basta que tú tengas algún registro o no registro como asociación religiosa para ser considerado ministro de culto. Entonces, ¿cómo vas a limitar a un Hare Krishna a poder participar en política? Ni cuenta te das que es Hare Krishna. De veras, yo he encontrado a varios legisladores del PAN y del PRI y también de otros partidos como ministros de culto. Muchos cuestionaron al Partido Encuentro Social. Hasta donde yo sé, yo no vi ningún ministro, aunque sí gente que tiene una creencia. Pero bueno, todo el mundo tenemos creencia. Claro. También vi algunos ministros hace mucho en algunas agrupaciones vinculadas, por ejemplo, a la Iglesia Luz del Mundo, sobre todo con el PRI en un principio y después con otros partidos. Nadie dijo nada, no se dan cuenta. Ahí hay una especie de cachirul. Pero insisto, ese debate que tú estás planteando, sí se dio, sí se da. Y Bernardo, pues tuvimos una discusión hace poco en un foro en el PRD sobre estos temas de la laicidad y el tema a la libertad de expresión y al ser considerado ciudadano de segunda. Yo me voy con el tema del principio pro persona y si Varela quiere ser candidato en el año 2021, yo no le vería ningún problema porque, como dice Moa, ni siquiera es considerado ministro de culto, es un gestor de iglesias. Y hablo de Varela por decir, de veras, no sé cuántos pastores tengan en este país registrados. Además que hay algunas personas que no precisamente están registradas ante gobernación como ministros de culto, pero que sí ejercen en una congregación como un pastor y todo el mundo lo identifica como un pastor. ¿Qué tan grande es la élite religiosa como para modificar la ley y quitarle lo laico a este Estado? Pepe, te doy un dato nada más. Por ejemplo, una de las iglesias de mediano alcance en cuanto a número, por ejemplo, Asambleas de Dios, que tienen 7,000 templos. Más o menos. Ellos tienen una membresía más grande que cualquiera de los partidos políticos que hay en este momento con registro. Y lo más interesante es que pagan diezmo. O sea, pagan el diezmo. No solo es grande, sino que además pagas el 10% de lo que ganes. Ese es un asunto también bíblico y de ahí viven los pastores, pues, de pastorear. Entonces, normalmente los servicios religiosos en los evangélicos están llenos. O sea, hay una gran militancia, hay una gran militancia. Y el sector femenino es muy activo en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, doméstico, familiar, tienen una gran capacidad de movilización. Hay una red impresionante también de ministros de culto, de iglesias, de oficinas para eclesiásticas que tienen un gran alcance a nivel nacional. No están organizadas, no hay un papa evangélico, pero sí hay un gran alcance. Qué importante. Súper interesante. Y si acaso al presidente López Obrador le pareciera necesario hacer modificaciones, podría con toda facilidad, por la fuerza legislativa que tiene Morena, emprender algunos cambios y nuevos pesos en la Constitución es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil, sobre todo porque la oposición se ha puesto muy dura. Sí. Ni siquiera van a pasar el tiempo del asunto de la revocación de mandato. Es lo que creo yo en este momento. Pero en el tema de la religión y política hay que voltear los ojos a Brasil. Sin duda. Brasil empezó con un partido vinculado a la iglesia la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y Bolsonaro, que es bautizado como evangélico y tiene una cercanía con esta iglesia, pues es el presidente de Brasil en este momento. Sí, cuando lo vimos nosotros hace tiempo que llegaron a México, el primer templo, si no mal recuerdo, era aquí en la calle Jalisco. Aquí, que era un cine, el Cine Jalisco, en Tacubaya. Y recuerdo que había un pastor, el pastor Palseiro da Silva, que era un personaje carismático. Yo fui a verlo como público y me detectó, me mandó a llamar y tenía yo una relación con él. Este hombre es el número 2 ahorita en el mundo. Él está en Europa y si le llega a pasar algo hoy al Edir Macedo, que es el jefe, el papa, como dice, el fundador, como dice aquí mi querido Moa, él podría ser el sucesor. Ahí sí es una iglesia
neopentecostal con muchísima fuerza. Y la fuerza de estos grupos está en la política y en los medios. Ellos tuvieron radio, televisión y se metieron a la política, porque la política, ellos dicen, es mucho para dejársela a los políticos. Entonces, estos hombres pues son hombres de fe, pero metidos a la política. Y en México no se descarta. Muy bien, sigan aquí. Todavía falta. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Será muy importante conocer cuál es la opinión de nuestros invitados, especialistas en el análisis de la política, las religiones, sobre este fenómeno que envuelve prácticamente todas las latitudes en América Latina y otros continentes, de la emergencia, presencia, posicionamiento y fuerza de diversas iglesias afianzadas en lo político. ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno? Bueno, todas las iglesias en general pues no son apolíticas, participan en política porque además hay principios bíblicos de que el mismo Jesucristo hacía política con sus dichos y con sus acciones. Entonces, eso lleva a que
En algunos dicen, no, nosotros somos apolíticos. No es cierto. Quizás los únicos no apolíticos que conozco yo son los de la iglesia esta... Los testigos de Jehová. Son los únicos. Fuera de ahí, todo el mundo vota, va, son activos, participan. Y algunos sí se venden como si todos sus seguidores fueran en una votación en masa. Yo no lo veo ahí, es una cuestión individual, pero bueno, no sé si por ahí venga tu pregunta. Nosotros sí hicimos un análisis así, casi municipio por municipio, en la campaña de Enrique Peña Nieto, y veíamos cómo sí había un voto duro por parte del Partido Revolucionario Institucional, otro por parte del PAN, y que son votos que están ahí latentes, y que hubo finalmente una participación evangélica muy destacada, como nunca en esta pasada elección presidencial, ya no a favor de un candidato, sino del menos peor, de lo que había. No había alguien que fuera el idóneo, pero se votó por el menos peor. En ese sentido, y con todo esto que hemos estado analizando, ¿consideran ustedes que está en peligro el Estado laico? A ver, yo creo que sí. Está en peligro en tanto no lo reglamentemos. Parece que la preocupación de muchos es reglamentar el 24 constitucional. Sí. Me explico. Tú no puedes dejar un artículo al garete y decir, la Constitución dice que el Estado debe ser laico y no sabes cómo aplicar. Tienes que bajar ese artículo a una ley secundaria. Okay. Creo que fue el 2014 cuando se aprobó el 40, igual el 24, y lo hemos dejado ahí. Sé que en este momento hay un grupo de pastores, Cirilo encabezados y compañero, por Conemex y algunos otros. Y hay Conemex y hay unos católicos que están metidos en pláticas con Ricardo Monreal y otros para no modificar el 130. Ya lo investigué porque algún medio publicó que no, ellos lo que quieren y presentaron una propuesta, no la tengo en mi poder, pero puedo conseguirla, de hacer una reglamentación del 24. Y yo les pregunté, ¿y por qué no el 40? Cuando tú me preguntas, ¿está en peligro el Estado laico? Claro que está en peligro. Sí. Claro, hay que reglamentar y especificar y poner límites, inclusive a nuestros gobernantes, empezando por el presidente de la República. El presidente de la República ¿viola el Estado laico? Pues sí y no, porque depende de cómo lo veas. Tú puedes meterle el tema de su libertad de expresión y pudiera él decir, yo puedo hacer lo que quiera y puedo querer en quien quiera. Y por otro lado, decirle, señor presidente, usted tiene que tener estos límites. El mismo Donald Trump, sí. Si yo les pregunto a ustedes de qué, él sí sabe, de qué denominación cristiana es, él sí sabe. Casi nadie sabe. Es bautista y bautista que ya ni lo quieren, pero dime dónde, en qué momento Trump se presenta como predicador de la Biblia o no. La religión es un asunto muy personal y en México tienes que gobernar para todos, creyentes, no creyentes, judíos y musulmanes. Niño Fidencio, en fin, cuáqueros, presbiterianos, para todos. Y esa es nuestra diversidad. El gobernante tiene que estar por encima. En los Estados Unidos casi todos los gobernantes han sido protestantes, con la excepción de creo que Clinton y Kennedy, que fueron católicos. Pero no hay ninguna diferencia. Yo sí veo un peligro en la concesión de estaciones de radio y de televisión. Porque eso de querer imponer una norma de vida, una moral, a través de un medio de comunicación, yo lo veo sumamente peligroso en el sentido de que vamos a acabar apedreando a las parejas entre personas del mismo sexo, a las personas que se divorcian, a las personas que abortan. Es decir, es una negación de derechos humanos. Los ministros de culto, en su mayoría, desconocen sus derechos y a veces hasta los restringen los derechos de las demás personas. Yo creo que para tener un medio enfrente, un micrófono, una cámara, hay que tener responsabilidad y los ministros de culto tienen un virus que se llama moral, es la que ellos interpretan de la Biblia,
para poder llegar a extenderla y a viralizar sus ideas y a imponerlas como dogmas de fe. Pero ¿qué tanto pastorean a la feligresía los ministros de culto? ¿Ya les creen o ya hay ciertas dudas? Hay algunos ministros de culto que son verdaderamente los papás espirituales, los tutores, los único pensantes de su congregación. Lo que diga el pastor, eso se hace. No hay una reflexión, no hay una invitación a vamos a dialogar, a vamos a reflexionar, a vamos a tomar decisiones entre todos. Es la decisión vertical de un pastor. Por eso es que yo decía desde un principio, si no leen la Biblia, menos van a leer la cartilla moral. Claro. El pastor es un líder. Y imagínate que tú como feligrés de cualquier denominación, no quiero pensar en una neopentecostal, tienes que aportar el diezmo. Imagínate el convencimiento que tienes que tener tú para darle algo de tu dinero a este hombre. Así y si te dice, pues, ¿sabes qué? Vámonos por esta línea. Pues o tráeme a las niñas, tráeme a las más pequeñas, basadas en el segundo libro de Reyes y basados en la Biblia, que la Biblia dice, y entonces ya se vuelve un comercio carnal, disfrazado de una imposición espiritual que va a llevar a la vida eterna a los feligreses. Eso es. Pocas iglesias son las que lamentablemente se nos acaba el tiempo. La última pregunta que podemos plantear es, ¿qué escenarios podrían empezarse a ver desde ahora? Si acaso el 2021 puede verse como un laboratorio de experimentación política electoral en esta relación del presidente López Obrador con las iglesias evangelistas. Pues yo creo que Moa conoce más el tema y yo lo que estoy viendo es que hay 65 proyectos de partido, algunos están vinculados, algunos obviamente... Los encabezan algunos evangélicos. Algunos grupos cristianos, pero también la Iglesia Católica y otras denominaciones están metidas. O sea, la política es como una especie de virus. No sé cómo vayan a jugar. La verdad yo veo un escenario el 21 muy, muy distinto. México es plural y el votante está teniendo cada día más conciencia. Esto que hablábamos de los pastores son minorías, pues, pero sí lo han hecho en otros experimentos. Sí lo hicieron, sí se siguieron. Ahora, quién sabe, puedes dar el diezmo, pero a lo mejor no le haces caso al pastor de que vote por determinado candidato. Ese es un asunto, como dicen, muy personal. Muy bien. Óscar Moa. Yo veo que, pues, por ejemplo, Farela y otros pastores también están queriendo torear, a ver hasta dónde llegan. Primero es la petición de tener estaciones de radio y ya se están dando algunas. Luego, acceso a los cargos de elección popular y pueden transar, pueden mediar, pueden jugar con algunas diputaciones, algunos puestos en algunos medios. ¿Qué sigue? No sé. 2024 sigue. Ya estaremos analizándolo. Pues muchas gracias, estimados y muy reconocidos amigos y profesionales del análisis. Fred Álvarez y Óscar Moa. Muchas gracias, mi querido Pepe. Gracias. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl, gracias a quienes nos siguieron. Y por supuesto también gracias a todos a quienes nos siguen en la maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación y a nuestro muy profesional y talentoso equipo de producción. Hasta pronto. Aztele.tv Aztele.tv